Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer una cápsula grabada siguiendo con esta unidad de economía, ¿ya? Principalmente preparándonos para el desafío de la prueba de transición, como yo les dije, que íbamos a estar orientando los contenidos a ese objetivo y también profundizando algunas cosas que son propios del currículum de lo que estamos estudiando, ¿ya? Nosotros en la clase anterior y una forma un poco de activar conocimientos previos, es que hablamos del problema económico. Dijimos que el problema económico era la relación entre necesidades ilimitadas y recursos limitados, ¿ya? Por tanto, nunca se podían satisfacer completamente todas las necesidades y eso generaba un problema que era la escasez, ¿ya? Y a ese problema, además, se le sumaba el tema de la forma en cómo se reparten los bienes y servicios, que en la mayoría de los casos genera inequidad, ¿ya? Y nuestro país es uno de los países más inequitativos, según datos tanto de la OCDE como de otros organismos internacionales, ¿ya? Ahora, nosotros, en base a esa problemática, que era la escasez, decíamos que los sistemas económicos lo que buscaban era tratar de enfrentar ese problema de la escasez, y por ende también el tema de la inequidad, respondiendo tres preguntas: el qué producir, el cómo producir y el para qué producir, ¿ya? Y de hecho, nos metimos directamente con lo que era la economía neoliberal y la forma en cómo se respondían esas tres preguntas, ¿ya? Y posteriormente vimos también cuál era el rol del mercado y el rol del Estado en esa economía neoliberal en función del problema de la escasez y de la inequidad, ¿ya? Y de hecho dijimos que el mercado es el gran asignador de recursos, mientras que el Estado es un redistribuidor de recursos y el encargado de mantener el macroorden económico, pero con importantes limitaciones en lo que es la actividad económica propia del Estado. ¿Ya? De hecho, en el plan común también analizamos el tema de la subsidiariedad, tal cual está contemplada en lo que es la Constitución, más allá de que sea un mito o una realidad. Hoy día el tema es la política económica, ¿ya? Poder conceptualizarla principalmente, ese es el objetivo, en el fondo conceptualizar lo que es la política económica y analizar los elementos que la componen, ¿ya? Primero, el concepto política económica. Las políticas económicas son las herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar objetivos, como veremos más adelante, son fundamentalmente el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y la influencia que puede tener sobre el empleo. Esos son los tres ámbitos principales donde la intervención del Estado a través de esta política económica quiere llegar. ¿Ya? La estabilidad de los precios, por un lado, sin intervenirlos, porque acuérdense que el Estado no regula precios en una economía neoliberal, los precios surgen del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que uno de los elementos importantes es que esa libre competencia sea efectiva y no se generen las deformaciones de este mercado, como son los monopolios u oligopolios que se han ido concatenando a través de las colusiones que hemos sido testigos en los últimos años, ¿ya? Por tanto, ahí tiene una importante acción el Estado. También en lo que es el empleo y sobre todo en el control de la inflación o los procesos de deflación que se pueden dar. Ahora, esta política económica, chiquillo, está compuesta por dos áreas. Una es la política fiscal, que ya vamos a definir, y la otra es la política monetaria. Por tanto, podemos decir que esta política económica, que consiste en todas las intervenciones que hace el Estado para la estabilidad de la moneda nacional, el equilibrio de los procesos de inflación y deflación y sobre las injerencias que puede tener sobre el empleo y la inversión, está dada por la suma de la política fiscal más lo que es la política monetaria. ¿Ya? Por tanto, la política económica es la suma de la política fiscal más la política monetaria. La política fiscal son las decisiones que toma el Estado sobre el gasto público, las inversiones, el empleo y la forma en que se financia el presupuesto nacional. Entre sus principales funciones podemos considerar, ¿ya? Obviamente que estas decisiones están marcadas principalmente por lo que es el Ministerio de Hacienda y lo que es el Ministerio de Economía, ¿ya? Esos son los dos principales responsables, junto con el presidente de la República, de esta tarea de política fiscal,
¿ya? De hecho, cuando ustedes escuchen la palabra presupuesto fiscal, se refiere a los recursos que el Estado tiene para determinar el gasto social, ¿ya? Por tanto, dentro de esta política fiscal, las principales funciones que debemos considerar es que el Estado fija impuestos y determina la forma en cómo esto se recauda, ¿ya? Por eso que aquí no hay que olvidar que más del 60% de los ingresos del Estado dependen exclusivamente de los impuestos, ya sean directos o indirectos, ¿ya? Lo explicamos también en la introducción hacia la economía sobre la diferencia que hay entre los impuestos directos e indirectos, ¿ya? Pero también la forma en cómo se recaudan. Por tanto, las evasiones de impuestos, que también ha sido una problemática que hemos tenido en el último tiempo, sobre todo en la relación entre empresas y políticos, está o ha decantado en lo que son una serie de demandas del Servicio de Impuestos Internos sobre ese tipo de evasión, ¿ya? Acuérdense que el Servicio de Impuestos Internos es el organismo estatal que se encarga de la recaudación de los impuestos, ¿ok? También dentro de las funciones de esta política fiscal está determinar el gasto social y el presupuesto nacional. Todo lo que tiene que ver con los dineros con los cuales el Estado va a contar y la forma en cómo los va a utilizar, en qué los va a gastar, ¿ya? Y dentro de eso está el gasto social, cuánto va a ir en educación, en salud, en vivienda, en educación, entre otros, porque eso es un rol muy importante porque es el carácter redistributivo del Estado, porque el Estado dentro de su carácter subvencionador, dentro de su carácter garante del bienestar social, eh, va a entregar estos servicios de manera subsidiaria a aquellas personas que no lo pueden satisfacer plenamente en el mercado, ¿ya? El mercado asigna y todo el que queda fuera de esa asignación tiene que depender de esta política del gasto social. También está el financiamiento propio de lo que es la burocracia del Estado, los funcionarios públicos, los sueldos, entre otras cosas, que tienen que estar determinados en este presupuesto nacional de acuerdo a los ingresos y a las necesidades que el Estado determine dentro de lo que es la política fiscal, ¿ya? Una tercera función dentro de esta política fiscal es solicitar créditos internacionales si es que el presupuesto con que se cuenta ya no alcanza para lo que se requiere como política social o como presupuesto nacional. Acuérdense que el presupuesto nacional se financia mayoritariamente con los impuestos, con los ingresos de las empresas públicas, que no son muchos, ¿ya? Y si es que no alcanzara con eso, lo tiene que hacer con créditos internacionales, como se está proyectando hoy día el endeudamiento internacional producto de los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. ¿Ya? En las noticias, chiquillos, se está hablando bastante de cerca de 12.000 millones de dólares de dinero que va a conseguir el Estado, donde la tasa de endeudamiento chilena incluso se puede incrementar en un 60%. ¿Ya? Chile es uno de los países responsables de los pagos de la deuda externa. Chile es un país que tiene acceso a crédito internacional porque en el fondo tiene una deuda externa que paga en forma eficiente y en el tiempo que corresponde. ¿Ya? Por tanto, eso hace que el nivel de riesgo país sea mucho menor. También, como función de esta política fiscal, tenemos la protección y promoción del empleo y la inversión. ¿Ya? Nosotros nos hemos visto expuestos a que un porcentaje importante de trabajadores, producto de una tasa de desempleo que ya alcanzó los 2 dígitos, cercano al 12%, según la última encuesta del mes de mayo de un 11,2%, ¿ya? Pero dentro de los elementos del empleo informal debe haber un poquito más, ¿ya? Yo creo que aventurándome en un 15 o 16%, lo cual es bastante y pone también una preocupación importante del Estado sobre este empleo. Y dentro de ello, y lo que más hemos visto en el último tiempo, tiene que ver con cómo las empresas, sobre todo las medianas empresas, que era la intención en su momento, han recurrido al seguro de desempleo para no dejar tan desvalido a sus trabajadores producto de esta crisis económica. ¿Ya? Pero todo eso corresponde a lo que es una política fiscal. ¿Ya? Por ejemplo, el presidente Piñera hoy día, domingo 5 de julio, acaba de terminar una política económica, política fiscal en función de apoyo a la clase media, que está sustentada en créditos, pero que van a ser otorgados por la Tesorería General de la República. ¿Ya? E incluso que las personas van a poder
postergar sus créditos hipotecarios personales en bancas privadas con el aval del Estado, ¿ya? E incluso va a inyectar un porcentaje más de dinero para lo que tiene que ver con el CAE, para todas aquellas familias que, no habiendo alcanzado elementos de gratuidad o de apoyo económico o de crédito, puedan acceder producto de que la condición económica actual cayó, ¿ya? No voy a hacer un análisis si estoy de acuerdo con las medidas económicas que planteó o no, porque eso lo podemos hacer en vivo e indirecto junto a usted, porque si no, hablando yo solo sería muy fome, ¿ya? Pero esa es la estructura de lo que es la política fiscal. La compañera de esta política fiscal, para complementar la política económica, es la política monetaria. Y la política monetaria es el conjunto de decisiones sobre la emisión de circulante y la tasa de política monetaria, la tasa de crédito, que toma el Banco Central de Chile para controlar procesos como los siguientes, ¿ya? Con estas decisiones de la emisión de dinero, el control del circulante y por otro lado la fijación de las tasas de interés, lo que pretende el Banco Central a través de esta política monetaria es influir, ¿cierto?, en procesos de inflación, de deflación, de devaluación de la moneda nacional y también tratar de generar un equilibrio en lo que es balanza de pago. Chiquillos, hemos utilizado el concepto de balanza de pago en otros momentos, y no solamente en contenidos de economía, sino también en muchos de historia, pero se los voy a volver a recordar por si alguien tiene dudas. Cuando uno habla de balanza de pago, se refiere a la relación entre las exportaciones y las importaciones en función de la moneda en que se transan, que es el dólar, ¿ya? Porque en el fondo, si hay un desequilibrio, ya sea al alza o a la baja del dólar, o el exportador o el importador se van a ver perjudicados, ¿ya? Por tanto, ahí tenemos un elemento que es importante de mantener equilibrio. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día un dólar alto, y se espera que siga siendo alto. Está sobre los 800 pesos, 813 la última vez que yo lo revisé, 817, 813, que es lo que se ha movido. Por tanto, si yo calculo el precio del dólar en 817 en función a los 7,57 de fines del año pasado, ya hay 50 y tantos pesos de diferencia por dólar. Por tanto, cuando yo hago ese desequilibrio, ¿quién está perdiendo ahora en octubre en comparación a diciembre? ¿El que exporta o el que importa? ¿Ya? Y obviamente que el que está perdiendo con esta alza del dólar es el que está comprando internacionalmente, el que está importando, porque está comprando más caro, ¿ya? Y obviamente que el que está ganando es el que está exportando, porque está vendiendo más caro. Pero la idea es que no se desequilibren ambos sectores, sino que haya un equilibrio en esa balanza de pagos, ¿ya? En las propias palabras del Banco Central de Chile, esa es la abreviación que sale en el título, niños, es que, y esto está en la declaración de la página del Banco Central, por eso lo saqué, ya, bancocentral.cl. De hecho, les voy a hacer otra recomendación. Así como el video introductorio que les dejé, el Banco Central tiene muchas cápsulas animadas, ya, bastante entretenidas, sobre todo para ustedes que son tan niñitos. No, una broma, ¿ya? Sino que son jóvenes de mente abierta y que buscan elementos entretenidos más allá de lo fome que eh, esta clase grabada, donde uno habla solo, para que ustedes después lo vean, es que pueden revisar, están todos en YouTube, ¿ya? Hay uno muy importante que yo no se los quise dejar para no recargarle la sesión de ahora, que es sobre la inflación. Pero también está el tema del crédito, está el tema de la compra con tarjetas de crédito, entre otras cosas. ¿Ya? Así que sean busquillas, métanse a YouTube y vean los videos de educación económica que tiene el Banco Central. Y les voy a aprovechar de hacer otra recomendación. En la página del Banco Central, donde hay documentos, donde hay sugerencias, hay un libro que es de un expresidente del Banco Central que se llama Carlos Massad, que se llama La economía para todos. ¿Ya? Economía para todos. Es un libro bien ilustrado, está bien explicadito y habla todo lo que ustedes deben saber en materia conceptual de lo que es la economía y de cómo funcionan los elementos económicos. Está muy bien detallado el capítulo de inflación, el rol que juegan las familias, los agentes económicos, entre otros. ¿Ya? Así que ahí tienen dos recomendaciones, los videos del Banco Central y poder descargar en línea el libro La economía más cerca de Carlos Massad. Ya, chiquillos, en propias palabras del Banco Central, el dinero juega un rol fundamental en el funcionamiento adecuado de cualquier economía, ¿ya?
Para preservar ese rol, la política monetaria del Banco Central de Chile debe proteger el valor de la moneda nacional, el peso, buscando que la inflación sea baja y estable. Sí, aquí hay un tema importante. El concepto de inflación es una alza de los precios que tiene como consecuencia la devaluación de la moneda nacional. ¿Ya? Y en un ejemplo muy simple, si yo tengo 200 pesos para comprar un kilo de naranja y el kilo de naranja sube a 2,20, mis 200 pesos ya no equivalen a un kilo de naranja, mi plata vale menos. ¿Ya? Eso es la inflación. ¿Ok? Entonces, lo que hace el Banco Central a través de sus acciones de política monetaria es tratar de que esa inflación no sea tan grande, ya que se mantenga controlada. ¿Ok? Y la deflación es el proceso contrario, pues, cuando los precios caen. ¿Ya? Y obviamente que eso incide de alguna u otra manera en el aumento de la demanda que va a generar nuevamente otro proceso inflacionario. Por tanto, inflación y deflación son acciones propias que debe tratar de controlar el Banco Central a través de la emisión de dinero, pero principalmente a través de la fijación de la tasa de crédito, ¿ya? De la tasa con que se van a otorgar los créditos. Porque el Banco Central le otorga créditos a los bancos privados, ¿ya? Con una tasa de interés que es el piso que tienen que ocupar los bancos después para ofertarle a nosotros los clientes de esos bancos. ¿Ok? El Banco Central de Chile estructura su política monetaria en un marco conceptual de metas de inflación, que se complementa con un régimen de tipo de cambio flexible, que puede ir variando, a eso se refiere, que la tasa de crédito puede ir variando de acuerdo a la condición económica. ¿Ya? Por ejemplo, en las circunstancias en las que estamos hoy día, las tasas fijadas por el Banco Central son muy bajas. De hecho, vamos a llegar a tasas cero. Si es que ya no lo estamos, porque esto lo anunció hace un par de semanas. A tasas cero. ¿Ya? O sea, el Banco Central va a decir, ¿sabéis qué? Vamos a prestar plata porque la gente en el fondo está con problemas por los desempleos, por el no funcionamiento de la economía en general. Por tanto, eso va a generar de alguna otra manera que va a haber menos demanda de producto y eso va a generar todo un retraso en el ciclo económico. Por tanto, aquí dice el Banco Central, es el momento en que la gente acceda a créditos, pero que acceda a créditos baratos. ¿Ya? Distinto es cuando nosotros tenemos un proceso inflacionario donde las cosas están muy caras. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Sube la tasa de interés para que los créditos sean más caros y para que la gente en el fondo desista de tener créditos, porque si no tiene créditos, no tiene plata, y si no tiene plata, no compra. ¿Ya? Por tanto, lo que hace es reducir la demanda sobre el producto para que eso pueda tener directa relación en la forma en cómo se comporta el precio del producto. ¿Ya? Este incorpora un compromiso de utilizar instrumentos para que la inflación anual del IPC, ¿ya? Del precio al consumidor, se ubique la mayor parte del tiempo en torno a un 3%, esa es la meta, con un rango de tolerancia más o menos de un elemento porcentual, 2 a 4. ¿Ya? De hecho, las inflaciones en los últimos años en Chile estaban bastante controladas y han estado cercanas entre el 3 y el 4%. ¿Ya? Obviamente que este año se calcula que va a haber un elemento inflacionario mucho más grande. Este compromiso orienta las expectativas de los agentes económicos y transforma el centro de la meta en la ancla nominal de la economía, o sea, poder generar un proceso de estabilidad donde los agentes económicos, el Estado, las empresas y los consumidores estén, y las familias, que son los consumidores, estén en un buen piso y no haya nadie que esté cojeando, principalmente porque un actor, un agente económico que falle, en el fondo empieza a alterar todo el proceso ciclo económico. Acá tenemos las funciones que cumple el Banco Central. Yo ya les describí algunas, como fijar la tasa de crédito, la tasa de política monetaria, ¿ya? Que son los créditos, que es la tasa fija de crédito que se va a dar. Pero emite dinero, regula la cantidad de dinero y la circulación en función del crédito, regula el sistema financiero y el mercado de capitales, tiene facultades para cautelar la estabilidad del sistema financiero en función al peso chileno con la moneda internacional que es el dólar. Tiene funciones como agente fiscal, atribuciones en materia internacionales, facultades en materia de operaciones de cambios internacionales y también tiene funciones estadísticas. ¿Ya? Yo vuelvo a insistir, chiquillos, yo los invito a revisar la página del Banco Central porque está bastante buena en cuanto a información y además tiene importantes temas en materia de educación para una economía más cerca, ¿ya? Y tiene importantes cápsulas también en materia
en materia escolar, ¿ya? Me había faltado una ficha que un poco es el ejemplo de una acción concreta del Banco Central que se muestra a través de esta secuencia. Dice que el Banco Central de Chile ha fijado como meta para que la inflación se ubique en torno a un 3% en 24 meses, un proyecto a 2 años. Ya, esto, chiquillos, esto es de hace 2 años atrás, ¿eh? Ojo. Obviamente que el panorama actual lo ha cambiado todo. Para lograrlo cuenta con un instrumento que es la tasa de política monetaria, ¿ya? La TPM, que es lo mismo que le explicaron en la cápsula que les dejé como video introductorio. La tasa de política monetaria se aplica en la operación entre el Banco Central y los bancos comerciales, incluyendo así en las tasas de interés del sistema financiero, ¿ya? Por ejemplo, si la tasa de interés del Banco Central es de 2.5, los bancos privados, ¿ya? O comerciales van a acceder a crédito a una tasa de un 2.5 y a nosotros nos van a ofrecer tasas sobre los 2.5 hacia arriba. ¿Ok? Porque es la lógica del mercado. Ahora, si el Banco Central llega a tasa cero, obviamente que los bancos van a poder ofrecer tasas que van del 0.5 hacia arriba. ¿Ya? Ahora, en la forma en cómo se adjudican los créditos las personas en función a los bancos comerciales entran otros criterios, que también están las tasas de riesgo, si eres cliente de riesgo o no de riesgo, ¿ya? Que eso lo analizaremos cuando hablemos del crédito y la compra de crédito, ¿ya? O el acceso al crédito, ¿ok? Dejándoles la invitación, chiquillos, para que visiten la página del Banco Central y para que anoten las dudas de esta clase y las podamos resolver en el horario de chat. Me voy a despedir, que estén bien. Espero verlos pronto para que cerremos este año escolar. Chao, chicos.